grabar antes, vamos a grabar. No Yo no estamos me bien. quiero. Entonces, dependiendo si vas a trabajar con los supermercados o con las tiendas de barrio, No, en entonces, algunos casos se opta también por hacer una entrevista a los involucrados, ¿ya? Pero lo más efectivo es primeramente con el propietario, ¿ya? Directamente con el gerente, ¿listo? Exacto, ¿no? Pero la entrevista no debe ser tan amplia, debe ser así, preguntas bien concretas. A ver, por decir, estás queriendo el título del proyecto, ¿qué va a ser? ¿Qué produce actualmente? En este caso produce lo que son tallarines, lasaña y fideos Oscar. Ya, ahora, ¿cómo queremos ampliar el negocio? A ver, licenciado, en este caso cambia de la fábrica ya personaje. tiene ¿Qué temas de volante? un mercado, como le estaba adelantando anteriormente, lo que son los restaurantes y los Ya, mercados que se ¿Qué temas de encuentran en zonas, personaje? en días de feria, digamos, los sábados, en la Humboldt, la América. Entonces, ese es su fuerte, licenciado. Como le estaba ya hablando anteriormente, eh, mi la fábrica de fideos no va a competir con esos monstruos que existen en el mercado, que ya están totalmente constituidos dentro, ya tienen su clientela. Entonces, lo que la fábrica de fideos ya tiene su mercado, como le estaba indicando Liz. ya. Entonces, es que lo que tenemos que ver es el objetivo del proyecto. Si ya está produciendo, lo que quieres es ampliar las ventas. Lo que estoy yo tratando de hacer es tener un sistema de, no un sistema, el de poder determinar el precio correcto unitario de cada producto, por lo que en la fábrica ellos directamente lo hacen al tanteo, si no me equivoco, no tienen Ah, ese ya, ya. control de costos. A Ah, eso me refiero, perfecto. licenciado. Entonces, la O sea, entrevista, ellos dicen, tenemos 5 quintales de harina, entonces hay un pedido por proceso, digamos. Una chifa ha pedido unos 200 paquetes, entonces ellos ya tienen, al tanteo lo hacen. Entonces lo que yo he detectado es poder realizar un real precio de costo de venta de cada unidad que tienen y no al tanteo. ya, perfecto. Entonces, la entrevista debe estar orientado ahí, ¿no? Y siempre es bueno adelantar un análisis FODA, ¿no? De hecho, la entrevista va a ser primeramente si es que existe la aceptación de que el propietario o el gerente se pueda efectuar ese trabajo, ¿sí? Entonces, la entrevista va en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿estaría dispuesto o estaría de acuerdo en que podamos hacer un estudio de costos real para su empresa? Entonces, sí o no. O también otra pregunta, cuando esa entrevista incluso puede haber, ¿no? De desarrollo, decirle, a ver, eh, ustedes como empresa tienen un sistema de costos adecuado y si no tienen, ¿por qué? ¿No? Entonces, ver, otra pregunta interesante sería si es que ellos tienen, digamos, en su planta administrativa un contador o un gerente financiero. Estimo que no, por ahí puede ser otra debilidad, ¿no? Entonces, si no hay un contador o un gerente financiero o un jefe de producción, no va a tener, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas tenemos que hacer, pero que no excedan más de 10 preguntas, Alex, Ya, porque Lice. a veces es un poquito, ¿qué les digo?, incómodo, ¿no? Y las preguntas tienen que ser así concretas, ¿no? Y para justamente después decir, nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo, suponiendo que es, ¿no? Estamos dispuestos a hacer el trabajo porque es un proyecto de tesis de grado y queremos que nos colabore con la información que nos proporcione. Entonces, siempre va en la primera parte, a veces el error que se comete es directamente, vamos, ¿no? Su nombre, ponen sexo, edad, listo, ya está, pero siempre hay un abordaje, tiene que haber el abordaje a nuestros entrevistados. ¿Ya? Entonces, Alex, directamente entrevista en el caso tuyo. Y en todos los casos que estén con empresas, ¿de acuerdo? Lice, una pregunta más. Ya, eso sería en la cuestión de la marcha. Ya, Y uno de los trabajos más que tenemos que presentar nos dijo que hagamos lo que es la prueba piloto con la cuestión de la marcha, entrevista, y lo otro sería la situación actual de la empresa. la situación actual de la empresa, en el caso tuyo, si no me equivoco, te dije que hagas mediante el análisis FODA.
Sí, Lice, FODA. Entonces, ahí lo que tienes que determinar, lo que tienen que determinar, porque son varios similares, varios que tienen que hacer el mismo trabajo, es en una tablita. Les aconsejo de que si tienen algunas dudas, busquen tutoriales. Ya ustedes entran, tutorial de la matriz FODA, y les van a explicar biencito ahí cómo se hace, pero yo les adelanto, ¿no? Entonces, FODA son identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que son factores internos y externos que tienen los negocios que ya están establecidos. Entonces, mínimamente tenemos que identificar cuatro fortalezas, cuatro debilidades, cuatro amenazas, para que luego de identificar eso se pueda hacer un cruce de variables y de ahí poder sacar la estrategia. A ver, como ejemplo, una debilidad, de hecho, seguro va a ser de que no tiene un sistema de una determinación de costos reales. De hecho, es una debilidad. Pero puede tener, digamos, una oportunidad de que existe un mercado creciente, por decir, ¿no? Puede tener una amenaza. La amenaza puede ser la competencia, de que la competencia está llegando, puede llegar a cubrir el mercado que él tiene, ¿no? Y por ahí tiene, ya hemos dicho debilidad, ya hemos dicho oportunidad, amenaza, nos faltaría oportunidades también hemos dicho. ¿Cuál nos falta? Fortaleza. Fortaleza, ¿no? La fortaleza puede ser de que tiene un producto natural garantizado, ¿no? Entonces, tenemos que identificar así, ¿no? Y en base a eso, nosotros vemos cuál es la situación de la empresa. Tiene oportunidades, tiene fortalezas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la matriz FODA? De que las debilidades tenemos que convertirlas en fortalezas y las amenazas tenemos que convertirlas en oportunidades. De eso se trata en la matriz FODA, de que nosotros podamos revertir lo negativo para volverlo en positivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante estrategias que vamos a plantearnos con nuestro trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que no han visto todos estos puntos hacia detalle, pero yo les aconsejo, les decía, no ven alguna clase, estamos revisando trabajos de tutoría, entonces trabajos de grado. Si ustedes le ponen empeño a la materia, incluso estos temas que tienes, Alex, si tú lo haces de manera responsable, te sirve para tu defensa de proyecto de grado. Entonces, el objetivo es ese. Para mí es orientarles a ustedes, guiarles, que tengan una base para que les sirva pues como un proyecto ya en su defensa. ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa, licenciado, que muchos de nuestros compañeros, o tal vez no sé si estoy equivocado, no han tenido esa base en sus institutos o sí. de donde han salido la cuestión, lo que son proyectos. Entonces, a muchos de nosotros se nos es un poquito difícil y es por eso que le estoy indicando de esa manera, licenciado. No, de acuerdo, de acuerdo. Pues yo les digo, nosotros por lo menos yo siempre trato de colaborar. O sea, no van a encontrar la clase, yo sé que muchos han pasado. Proyectos lo hacen muy teórico. A mí me gusta que apliquen. ¿Ya? Tenemos el libro. Si ustedes leen el libro ya van a tener la parte teórica, pero no es lo mismo el poder ejemplificar, decirles esto tienes que hacer de esta manera, esto tiene que estar. Entonces, en los proyectos que estamos revisando hay muchas deficiencias. Entonces, por eso decimos un poquito, vamos a tratar de uniformar y reforzar los conocimientos que ustedes evidentemente les falta. Y yo les decía, yo tengo experiencia, yo trabajo, yo soy director de un instituto, he trabajado en los institutos, por eso les decía, conozco a sus docentes, a sus rectores, todos son mis colegas, pero lastimosamente ese es el sistema, ¿no? Entonces, de ahí también un poquito la inquietud de decirles, no, hay que reforzar algunos puntos que son importantes. Les falta, y yo sé, estoy seguro que les falta bastante, pero estamos para mejorar, ¿de acuerdo? De acuerdo, Liz. Un último punto, Liz, sobre la cuestión de la estructura de presentación y aparte más hablando sobre la presentación del trabajo, no sé si fuera pertinente que nos dé un día o 2 días más para poder presentar esta situación, viendo la situación de lo que nos está indicando ahora, hacer la entrevista, recabar más información. No sé si hay la posibilidad de que nos dé un poco más de días para poder presentar este trabajo y a la vez que esté más, o sea, mucho mejor hecho, ¿no, Lice? Ya, Si sí, hay la posibilidad. sí, hágame recuerdo, por favor. Como yo les digo, a veces se me va el tiempo. Esta semana he estado con bastante trabajo y poniendo al día todo. Pero sí, hoy mismo me voy a dar tiempito. Les voy a enviar la estructura
que tiene la universidad como metodología para la presentación de proyectos. Es por eso que no estaba, recién me han enviado, entonces yo les voy a enviar esa metodología para que ustedes un poco ya vayan acostumbrándose a ese tipo de presentación. Ya, Sí, entonces, porque no hay problema del plazo, no hay problema del plazo, si gustan hasta el viernes, pero ya trabajen de, un poco les digo, con esa modalidad. No sé si es el APA 6 o 7, pero hay una reglamentación específica de la universidad que les va a servir a ustedes para que se vayan acostumbrando y afianzando para que de aquí al año ustedes no tengan mucho problema al elaborar su proyecto de grado. ¿De acuerdo? bueno, Lice, Entonces, muchas gracias por darnos el tiempo más hasta el día viernes. Otra última pregunta más, Lice. El formato, ¿cómo vamos a presentar este trabajo? ¿Cómo estábamos presentando o a continuación de lo que estábamos haciendo en nuestro índice? no, no, les voy a mandar un nuevo formato que no varía mucho. Ya, les voy a mandar Por otro. favor, licenciado, para ver cómo vamos a presentar esta situación. Porque Sí, ya hicimos hasta la justificación social, económica y eso es lo que quiero saber. ¿Vamos a Técnica. continuar a eso? ¿Vamos a continuar eso sí. o cómo vamos a presentar esta situación? No, la entrevista y la encuesta, la prueba piloto, la encuesta y la entrevista separada, ¿ya? Porque eso Como, generalmente va a anexos. como si fuera Separado. un anexo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está bien, listo. Como título, anexo, prueba piloto, entrevista y lo que es La encuesta para los negocios situación nuevos. anual de la empresa. Sí, sí, Ya. perfecto. Muchas gracias, licenciado. ¿De qué, Alex? Ya, veamos ahora alguien que con un proyecto nuevo. Dice en mi caso, Adelante, adelante, cualquiera. dice el mío es de una apertura de un salón de peluquería. Salón de peluquería. Ya. En el caso de los proyectos Sí, sí. nuevos, sí o sí es importante hacer una prueba piloto. Les decía de que no debe exceder Mm, de 6 preguntas. 6 preguntas, ¿ya? Y máximo a 30 personas. A 30 personas. ¿Qué debe de preguntarse en la prueba piloto? eh, En la prueba piloto, lo primero que tenemos que nosotros preguntar es tratar de indagar sobre la aceptación de nuestro negocio o nuestro servicio. Una primera pregunta sería, vamos a ejemplificar con Miguel Ángel, si es peluquería, ¿va a ser unisex o va a ser varones o alguna característica? es unisex, dice. Ya. Entonces, si es unisex, no es importante preguntar sexo, o posiblemente sí, ¿no? Entonces, pero siempre debe haber el abordaje, ¿no? Eh, Decir, por favor, requiero que me colabore con unas cuantas preguntas para poder hacer mi proyecto de grado, ¿no? Entonces, o soy de la Universidad Central y queremos hacer que nos colaboren, ya. Entonces, eso siempre es importante. Una primera pregunta, entonces, sexo. Y tal vez edad. En el caso de las peluquerías, por eso, no para todos van las mismas preguntas. En este caso, estamos colocando para la peluquería. Eh, a veces es incómodo preguntar la edad, pero se puede deducir, ¿no? Y colocar rangos, es decir, usted está comprendido entre, o ustedes ven, o mediante la observación, entre 15 a 20 años, mm, es decir, de 20 a 30 años, de 30 a 40, colocar rangos, ¿no? Y decir, nombre difícil, no van a colocar nombre, y decirles, a ver, el sexo también ya va a estar implícito. Una primera pregunta sería, ujú. eh, si estamos hablando de peluquería, ¿cada qué tiempo? O si está, a ver, ¿en dónde va a ser la peluquería Zona Sud? ¿Quillacollo? Sí, dice por la Panamericana. Zona No, Sud, zona ¿no? sur, dice final Panamericano. Ya. Sí, sí. Una primera pregunta, ¿dónde Dice, acostumbra hacer el corte de pelo? ¿Dónde acostumbra hacerse el corte de pelo? Una primera mm, pregunta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque ya vas a poder decir más o menos decir, ¿no? Por ahí va al centro. Algunos de nosotros, y sí, estoy seguro que la mayoría, y de igual de las señoritas, ya tienen sus peluquerías seleccionadas. Yo, por ejemplo, voy al centro y no, porque no hay más, no, tampoco me han ofrecido. Pero entonces tú estás, ¿dónde acostumbra hacerse el servicio de corte de pelo? Te dirán en el norte, o lo hago en casa, o viene a domicilio, ¿no? Después seguramente está conforme con el servicio de corte que le ofrecen, ¿no? Entonces estás viendo si está mm, conforme o no está conforme. Pero el que dice, no me gusta, pero no hay otro.
Y ahí recién viene la pregunta clave. ¿Estaría dispuesto a asistir a un servicio de peluquería de corte de pelo por la zona? Porque la encuesta, atiendan, la prueba piloto, tienen que hacerlo en el lugar de referencia, donde ustedes están pretendiendo abrir el negocio. Si tú quieres hacer en la Panamericana, no vas a ir a hacer tu encuesta a la plaza, ¿verdad? Tampoco a la zona norte, entonces tiene que ser por la zona, por el lugar, por donde estés segmentando tu mercado. Entonces, por eso la pregunta clave es, ¿estaría dispuesto a asistir a un negocio o una peluquería acá en la zona? Entonces, ahí si te dice sí, no, directamente sí y no, ¿verdad? Después tendrías que decirle algo del precio, ¿no? ¿Cuánto suele pagar por el servicio de peluquería? Y no coloquen así precios fijos, coloquen rangos siempre. Cuando se hace la pregunta del precio hay que colocar rangos, ¿no? Entre 20 y 25, o entre 25 y 30, o entre 30 y 50. Hay algunas peluquerías que es con servicio de lavado, algo de masaje, más a veces cuesta hasta 100 bolivianos, ¿no? Y ustedes saben, yo sé que muchos de ustedes saben, les da más peor todavía porque las damas gastan el doble de nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante esa pregunta, ¿ya? ¿Cuánto paga? Y ustedes un poquito ya decir, ¿no? Estaría dispuesto, les repito nuevamente, a asistir a una peluquería que le puede cobrar ponle entre 20 y 25, o 25, 30, dependiendo, no sé. Por lo menos yo voy al centro y pago 30, 35, ¿no? Y dependiendo del servicio también. Tenemos como 5 preguntas, ¿ya? ¿No? Y unita más, ¿no? Y decirle por ahí, Sí, sí, listo. en estas condiciones o porque por ahí, digamos, ustedes quieren hacer servicio a domicilio, ¿estaría dispuesto también, sí, estaría dispuesto a que la peluquería venga a hacer el servicio a domicilio? Por ahí, ¿no? Se me ocurre. ¿Sí? Las Sí, sí. preguntas deben estar exclusivamente enfocados a la aceptación. Si a las 30 encuestas que haces, 20 te dicen sí, tienes aceptación del servicio. Pero si te dicen 20 no y te dicen 10 sí, no, pues creo que no va a dar tu negocio en la zona sur. Por ahí te buscas otra zona. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, ok, está bien, listo. la prueba piloto así de concreto, la prueba piloto. Pero sobre eso vayan trabajando ya la encuesta misma. La encuesta no debe exceder más de 15 preguntas. Ahora, igual, yo sé que, bueno, ahora tenemos algo de flexibilidad, podemos nosotros ir a hacer la encuesta, pero en caso de que hubiese impedimento, algunos que no están en la ciudad pueden hacerlo de manera virtual también, aunque no va a ser tan objetivo, pero se puede hacer de manera virtual, ¿no? Por el Face o por el Google. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer la encuesta de manera virtual. Pero repito, es importante eso. Sí, listo. ¿Alguna pregunta más? Solo eso. Igual dice, ¿no? Como en eso tenemos que presentarlo de una manera diferente Sí, o aparte. solamente así, independiente. Lo voy a revisar de manera independiente eso. Ah, ya está bien, dice. ¿Ya? ¿Alguien más? Dice, buenas noches. Adelante, Roberto. Buenas noches. Yo tengo una duda, dicen, en sí, en mi caso es un estudio de factibilidad de un negocio, ¿no? En caso es una empresa de limpieza. Ya. Lo que quiero hacer, el estudio va a ser en la zona norte en sí, ¿no? Ahora, mi duda es en esto de la prueba piloto. En sí, la prueba piloto es la entrevista. No, la prueba piloto es para determinar la aceptación del servicio. Pero la prueba piloto sería la entrevista de mi caso, de mi emprendimiento. No, la entrevista es otra cosa. La entrevista es para los que están ya con trabajos de investigación de empresas en marcha. En mi caso, entonces sería encuesta. Prueba piloto y encuesta, los dos. Prueba piloto y Ya. luego la encuesta. Ya. ¿Y en qué consiste la prueba piloto, licenciado? La verdad, nunca he hecho, no tengo mucha. Ya, la prueba piloto es lo que les decía hace rato. Máximo 5 a 6 preguntas y a 30 personas. A 30 personas. Ahora, por decir, en el caso tuyo, es servicio de limpieza. ¿Limpieza a qué
De manera Y complementarios en el sentido puede ser de servicios de conserjería, jardinería y también recojo de basura, ¿no? Ya. Sí, ya me estoy dando Pero cuenta de lo que me decías. específicamente va a ser en edificios y condominios. Ya. ¿No? Entonces, por ejemplo, ya estás determinando tu mercado vos. Si dices condominios y departamentos, ¿a quiénes tendrías que hacer las entrevistas? Mejor dicho, Edificios y la encuesta piloto, perdón. Tendrías que ir ahí, ¿no? Más o menos segmentar tu mercado. Si dices en la zona norte no sé cuántos condominios hay, poder hablar primeramente con el administrador, ¿no? O poder hablar directamente. Ahora, no importa, también afuera puede hacer, o sea, todo depende de ustedes, ¿no? Decir, si es en la zona norte, seguramente ahí cerca al condominio o por ahí las personas que entran, una primera pregunta sería, ¿quién hace el aseo en su departamento? O decir si el condominio cuenta con servicio de conserjería, seguridad, aseo, ¿no? Darles opciones, siempre es bueno darles opciones y te dirán sí o no. Si no cuentan, gustaría o estaría dispuesto a que una empresa que brinde servicios de limpieza, seguridad o conserjería le brinde los servicios, ¿no? Va a depender mucho del resumen de ustedes, ¿no? Entonces, la cosa es convencer, no convencer, sino tratar de sacar información para que ellos entiendan de que existe el servicio. Ahora, me gustaría un poco, generalmente la mayoría de los departamentos, Roberto, tienen esos servicios y estimo que puede ser un poco complicado entrar. Por ahí te orientas más a lo que son las familias, ¿no? Las casas, los domicilios, porque mucha gente va de trabajo y no tiene esos servicios. Entonces, por eso depende mucho, ¿no? De la pregunta y tú les puedes decir, le gustaría que, si existe una empresa de conserjería, seguridad, qué sé yo, limpieza de sus ambientes, estaría dispuesta a contratar, de hecho, brindando todas las garantías de pues, respaldo jurídico, ¿no? Porque a veces sabemos de que van disfrazados de limpieza, de cualquier cosa y ocurre, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Decirle de que es una empresa legalmente constituida, que ofrece garantías, ¿no? Para que pueda proporcionar ese servicio. En Eso es todo lo que me dicen, hay más posibilidad de hacer en departamentos, más que en sí mi objetivo era en sí el edificio, las partes externas, lo que es áreas comunes y todo eso, no tanto en departamentos. ya, por eso, ¿No? depende Entonces, mucho, por eso es importante, Roberto, para que todos te entendamos, la descripción del servicio, ¿no? Cuando decían, a ver, les explicaba producto, ahí tienes que decir qué específicamente pretendes hacer. Si tú quieres hacer alrededores, por ahí limpieza de los edificios, entonces, en ese sentido tiene que estar orientado la pregunta, ¿ya? Por eso, para mí va a ser importante, vamos a tener una clase así específica donde revisemos lo que van a enviar. Eso es una parte importante. Entonces, revisamos eso, decimos, cosa esto y cosa esto hay que modificar. ¿Ya? No se preocupen, va a haber errores de la mayoría. Entonces, pero estamos para aprender y tenemos que arreglar en función a estos ejemplos que ponemos así. ¿De acuerdo? y estudio de mercado también tendría que hacer en mi caso. Sí, de vos es un producto nuevo. El primer objetivo específico es estudio de mercado. Perfecto. Ya, Lisa, eso sería mi pregunta. Gracias. Ya, de nada. A ver qué hora es. Creo que tienen otra clase, yo también tengo otra clase. Entonces, mándenlo como tienen al Classroom. Yo lo voy a estar revisando y ya la siguiente clase les muestro y vemos las observaciones. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Está bien, Lice. Ya, entonces no se olviden hasta el viernes. Que descansen bien. Si descansan o si tienen otra clase, vamos, nos vemos entonces el viernes. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, chao Carmen, Gracias, chao hasta luego. Catherine, ¿quién más está? Agar, un gusto a los que se han presentado hoy día con pantalla. Chao Miguel Ángel. Chao, chao, Lice. Chao, que les vaya bien. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas Hasta el noches. viernes, Lice. Buenas noches, buenas noches.